Buen día, mi nombre es Solange Vidalón Perlacios, pertenezco al 8º ciclo del curso de Fisioterapia Cardiorrespiratoria. El día de hoy vengo yo a explicarles a todos ustedes sobre la prescripción del ejercicio, el uso del MET y también vengo a explicarles sobre el tratamiento que se debe de dar de manera adecuada a los pacientes para poder optimizar el tiempo, saber cuánto desgaste energético estamos utilizando en cada ejercicio y sobre todo ver en qué fase de recuperación podemos trabajar. De esta manera quiero recordarles que para hacer una prescripción del ejercicio se tiene que tomar en cuenta 4 cosas. La primera es la frecuencia cardíaca. Es muy importante saber cuánto es la frecuencia cardíaca de nuestro paciente al cual vamos a atender. Lo segundo a tomar en cuenta para recordar es el volumen de oxígeno máximo. ¿Por qué es importante? Porque vamos a poder ver los niveles de inspiración y de expiración que hace el paciente. Entonces, por la cual nosotros también vamos a concentrarnos en explicar los MET y la percepción de los ejercicios. En esta parte de aquí, para poder hablar de los METs, es fundamental tener en cuenta que es la unidad metabólica de consumo de oxígeno por kilo de peso por minuto. Entonces, ¿cuál será la fórmula que ya está establecida? Estamos hablando de 3,5 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto. Entonces, para poder hablar de los METs, dicho de otra forma, será pues el equivalente metabólico de una tarea que vamos a realizar. Entonces, en la percepción del ejercicio, nosotros tenemos que ser conscientes que al momento de realizar la práctica de un ejercicio determinado, se deben de guardar cierto tipo de parámetros, en las cuales estamos hablando del tipo de ejercicio, que tiene que ser de manera adaptativo a la enfermedad o a la lesión que pueda tener el paciente. También estamos hablando sobre la intensidad, la duración, la frecuencia y el ritmo de progresión en la cual vamos a prescribir estos ejercicios. Entonces son 5 parámetros que estoy mencionando. Todo lo mencionado anteriormente tiene como finalidad poder mejorar la resistencia cardiorrespiratoria. En este caso nos vamos a concentrar en la palabra resistencia. La resistencia viene a ser la capacidad del esfuerzo físico y también psíquico que hace el paciente al hacer una determinada actividad o ejercicio que puede ser prescrita por el fisioterapeuta, el tecnólogo médico en la especialidad, o también puede ser por su médico. Entonces, ¿qué quiero darles a entender, compañeros, público en general? Es muy importante que para poder hacer un ejercicio, el paciente sea evaluado de la manera correcta y poder evaluar también la capacidad máxima en la cual él se pueda desenvolver. Como por ejemplo, vamos a hablar de los METs. Para hablar de los METs, vamos a mencionar la escala de valoración. Entonces, de 2 a 3 METs, recordemos que será malo. De 4 a 5 METs será regular. De 7, 8, 9 METs será bueno. Y de 10 METs a más será muy bueno. Así entonces está categorizado. Para hablar sobre las fases del tratamiento, vamos a mencionar que se encuentran 5 fases. En la primera fase está la fase aguda. Ahí vamos a tener en cuenta la duración. ¿Qué significa esto? Que vamos a considerar del segundo al 9º día, en la intensidad del 50 al 55% sobre su frecuencia cardíaca máxima. En frecuencia, vamos a ver cuántas veces vamos a realizarlo. En este caso, se recomienda diario realizar estos ejercicios. En la capacidad funcional, vamos a ver de 1,5 a 2 METs, como por ejemplo poder andar, caminar. El modo del ejercicio va a ser de manera segmentaria. Los ejercicios son activos, pero hay que
considerar de que las movilizaciones que se van a realizar van a ser de forma independizada, ¿no? Movimiento de las articulaciones donde el paciente lo pueda realizar, pero de manera pasiva. Hay que tratar de ser objetivos con este ejercicio porque debe de ser segmentaria. El objetivo final de la fase aguda va a ser rehabilitar precozmente y movilizar estas articulaciones de manera temprana para poder evitar las restricciones del movimiento. Entonces vamos a encontrarnos en la segunda fase. La segunda fase es subaguda. Aquí vamos a ver que hay una duración de 10 días. La intensidad es del 60 al 65% de la frecuencia cardíaca máxima. En su frecuencia propiamente lo vamos a hacer de 3 veces a la semana. En su capacidad funcional vamos a tener en cuenta de 3 a 4 METs. Entonces nos vamos a encontrar en esta parte de aquí donde va a poder caminar, poder andar. Puede también utilizar la bicicleta estática. El ciclismo, puede jugar algunas actividades como los bolos, en el billar. Puede realizar algunas actividades en las cuales va a ser de manera el modo localizado en barras o de manera libre, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este objetivo en la fase subaguda? Es educar al paciente con respecto a su enfermedad para quitarle el temor a las actividades que pueda realizar. Bien, en la tercera fase estamos hablando sobre la fase de transición. En la fase de transición, la duración va a ser al mes, un mes, intensidad al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Hablando de su frecuencia, vamos a hacerlo de manera interdiaria. Su capacidad funcional será pues de 5 METs. Entonces nos vamos a ubicar entre 4 a 5 y de 5 a 6, ¿no? Que es caminar, realizar ciclismo, bicicleta estática, poder realizar incluso un poquito de más actividad. En este caso vamos a considerar los ejercicios libres o los juegos dinámicos. Aquí también es preciso mencionar que va a ser importante realizar ejercicios aeróbicos donde nos aumenten la capacidad inspiratoria y expiratoria. Bien, en la cuarta fase vamos a hablar sobre la fase de rehabilitación. Su duración es del tercer al noveno mes. Su intensidad es del 75 al 80% sobre su frecuencia cardíaca máxima. Hablando sobre la frecuencia, será de 3 a 4 veces por semana. Aquí se espacea más el tiempo. Bien, en la capacidad funcional estamos hablando de 6 a 9 METs. El modo en la cual vaya a realizar este ejercicio va a ser aeróbico, dinámico y también resistido. Su objetivo de esta fase de rehabilitación será pues desarrollar ejercicios más complejos, combinando los movimientos de hombro, los movimientos que hace la cadera, los miembros inferiores y de manera coordinada. Bien, en la quinta fase, para finalizar, tenemos la fase de mantenimiento. Su duración es del noveno mes al año de tratamiento. La intensidad del 85% al 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Su frecuencia, estamos hablando de 2 a 3 veces por semana. La capacidad funcional que va a tener este paciente va a ser pues de 9 a 13 METs. El modo en el cual vaya a realizar este ejercicio va a ser aeróbico, dinámico y sobre todo resistido. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo final de esta fase de mantenimiento? Mantener al paciente en un óptimo estado físico, es decir, que el ejercicio llegue a niveles submáximos. Gracias.